¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Somos Irma y Huemansin y estamos muy contentos de saludarlos porque estamos nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Arte, un lugar hermosísimo. Así es, Huemansin, amigos, estamos en el centro de la capital, estamos enfrente de la Plaza del Caballito de Manuel Tolsá. Y desde aquí vamos a tener un programa que va a tener diferentes temas. Primero vamos a conocer algunos nuevos descubrimientos que nos dicen más en torno a Ejecatl y también nos ayudan a explicarnos la fundación de dos ciudades. Y no podíamos venir al MUNAL y no visitar la exposición Melancolía. Desde aquí nuestra sección Una Mirada va a observar justamente el iluminado de Rufino Tamayo. Y de ahí viajaremos hasta Bolivia, que a través de su tradición logra una conexión con México desde la Diablada. Esto y más hoy en Semanario N22, no le cambien. Y desde este maravilloso espacio que es el Museo Nacional de Arte, vamos a empezar fuerte este semanario N22. Les vamos a traer una pieza de investigación de nuestros compañeros de agencia N22. Se trata del hallazgo del templo de Ejecatl en Tlatelolco. Vamos a verlo. Ejecatl otra vez, el viento se vuelve a aparecer en Tlatelolco con este maravilloso hallazgo. Durante la construcción de un centro comercial se encontraron vestigios de una pirámide en Tlatelolco. Aquel hallazgo de 7 centímetros de pirámide redonda se convirtió en un descubrimiento de un edificio de 12 metros de diámetro con una plataforma adosada hacia el frente que está viendo hacia el oriente. Y el tipo de piezas que hemos encontrado, el tipo de entierros, son más de 42 entierros en esta área. Y específicamente en el templo de Ejecatl llevamos 20 entierros y muchos tienen figuritas que nos recuerdan a Ejecatl Quetzalcóatl, al dios del viento. Ejecatl era el dios del viento. Una máscara bucal roja en forma de pico lo caracteriza, y con un caracol colgante de su pecho era capaz de mover el sol y anunciar la lluvia. Se menciona en uno de los mitos nahuas como cuando va a surgir el sol en Teotihuacán, el quinto sol, ¿verdad? Los dioses no sabían por dónde iba a salir, entonces especulaban entre ellos, ¿no? Unos decían, no, va a salir por el norte, otros no, por el sur, y solamente Ejecatl Quetzalcóatl y otras deidades más atinaron en el sentido de que iba a surgir por el oriente. Entonces, por eso, estos templos dedicados al viento están siempre, es una de sus características, orientados hacia ese rumbo del universo, el oriente. Los arquitectos prehispánicos sí saben por qué lo hacían. Es el movimiento del sol, el movimiento de los astros los que determinan la orientación de cada uno de nuestros edificios, incluso hasta su ubicación. El movimiento de las corrientes de aire estaba representado por la forma circular de los templos dedicados a esta deidad. Estas estructuras contaban con un recipiente de piedra en la parte superior del santuario, donde se depositaban las ofrendas. Que tiene la propiedad de meterse en ámbitos de fertilidad. Tiene los vientecillos, los ejecatotontin, los cargadores de los vientecitos, que empujan a los tlaloques, que cargan los cántaros y provocan que los rompan para que llueva. Heredero de la tradición y la visión del mundo nahua, el poderoso pueblo mexica tuvo asiento en dos ciudades, Tenochtitlán y Tlatelolco. Continuamos con este trabajo que han hecho nuestros compañeros de la agencia N22 para mostrar una perspectiva diferente del dios Ejecatl. Tenemos que recurrir a dos ciudades que en realidad eran ciudades hermanas. ¿Sabían ustedes ese vínculo entre Mexico Tenochtitlán y Tlatelolco? Tlatelolco fue una ciudad, digamos, paralela a Tenochtitlan, gemela.
surgió 13 años después de haber sido fundada Tenochtitlan por personas mexicas que tuvieron disgustos adentro de Tenochtitlan y decidieron irse un poquito más al norte y fundar allí Tlatelolco. El hecho sui generis de que los mexicas fundaran estas ciudades gemelas tiene una explicación legendaria en la que interviene Huitzilopochtli, la deidad principal de este pueblo náhuatl. El mito que aparece en Torquemada de unos bultos sagrados, unos tlaquimilolis, en el que se pelean cuando están en Chapultepec, dice a dónde nos lleva Huitzilopochtli, ya estamos cansados, no nos lleva a la tierra prometida. Este dios aparece enojado, les deja 2 envoltorios y dice, ábranlos. Y en uno encuentran 2 palitos y en otro encuentran un chalchihuite, una piedra verde preciosa. Y empiezan a pelear por la piedra verde. Se enoja Huitzilopochtli y dice, ¿por qué pelean por la piedra verde? Sí, en el otro envoltorio todavía no saben qué hay. Lo abren, ven que son 2 palillos y regresan a pelear por la piedra verde. Entonces Huitzilopochtli les dice, este grupo, esta parte del grupo se queda con el chalchihuite, se va y funda Tlatelolco. Esta otra parte se queda con los palillos y se va y funda Tenochtitlan. Los 2 palitos es el tocado de Huehueteo, de Xutecutli, el dios del fuego, el dios que radica en el vértice sagrado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Huitzilopochtli? Le está diciendo a Tenochtitlan, tú eres el elegido, tú estás en el vértice sagrado y el mundo se ordena a tu alrededor. A Tlatelolco le está dando la riqueza, el comercio. Los tlatelolcas crearon su propio gobierno encabezado por Cuauhtlatoatzin. Adornaron su ciudad con la construcción de un templo mayor similar a la de Tenochtitlán, desde donde se podía observar toda la actividad comercial que operaba mediante el trueque. De Tlatelolco sabemos de su gran mercado gracias a Bernal Díaz del Castillo, el mismo Hernán Cortés, y cómo había más de 30,000 almas supuestamente comerciando cada día en el gran mercado. Este asombroso mercado sirvió como punto de encuentro entre distintos pueblos mesoamericanos. La arqueología nos está reportando que en Tenochtitlan está expresada la fuerza del mexica en las conquistas de todo Mesoamérica. Él conquista, trae y en Tenochtitlan tributan a sus dioses, agradecen con lo que el vencido tenía. Y en Tlatelolco lo que hemos visto a través de la arqueología, que tenemos miles de entierros, ¿sí? Muchísimas ofrendas, pero muy domésticas, casi 100% mexicas. Empezar con estos pequeños fragmentos de un gran mosaico, empezar a armarlo, empezar a armar el rompecabezas. Ambas ciudades fueron saqueadas y destruidas por los conquistadores, quienes construyeron sus templos sobre edificaciones prehispánicas que actualmente constituyen la zona arqueológica. Bueno, como sé que seguramente se quedaron picados, si quieren ver la tercera parte de esta investigación, descarguen nuestra aplicación Noticias 22 en su tienda respectiva en la App Store o en la de Android. Y ahora vámonos a ver cómo estuvieron las tendencias web esta semana con Alisbeth Mercado. Comencemos este viaje con 3 efemérides. La primera es el cumpleaños número 58 del cantante británico Morrissey, hecho que en redes causó doble interés. Además de celebrarlo, muchas personas aplaudieron la fuerte crítica que hizo el cantante a la clase política de su país, por las reacciones de la primera ministra Theresa May y la reina Isabel ante los atentados en su natal Manchester. Por otra parte, también recordamos al poeta Amado Nervo, quien murió el 24 de mayo de 1919, y celebramos que hace 40 años comenzó la fiebre galáctica, por el estreno de Star Wars A New Hope. Entre tanto, Mexicanes fue una etiqueta que subrayó el orgullo de muchos mexicanos hacia sus connacionales en el extranjero.
Una foto en el Festival de Cannes, donde aparecen Diego Luna, Gael García, Salma Hayek, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, González Iñárritu y Guillermo del Toro, encendió una bola de fuego que muchos llaman el encuentro más épico del cine mexicano. A propósito de festivales, México será invitado de honor en la FILIMA 2017, que se celebrará del 21 de julio al 6 de agosto en la capital peruana. El programa incluirá homenajes, pintacuentos, un concurso nacional de fotografía y espectáculos musicales. ¿Sabías que los stickers de Facebook se mudan a WhatsApp? Sí, ahora las conversaciones tendrán ornamentos nuevos. Y si te gustó la investigación sobre Tlatelolco y Tenochtitlan de Agencia N22, no te pierdas la tercera entrega, disponible en nuestra aplicación Noticias N22. Entre 1911 y 1954, aquí fue la sede del Palacio de Comunicación y Obra Pública. En 1982, siendo presidente José López Portillo, se convirtió en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. En el año 2000 el edificio tuvo una obra para dejarlo prácticamente como nuevo, para que usted lo pueda ver y disfrutar igual como hace muchísimos años. Vamos a hacer una pausa y quédese con nosotros porque al regresar aquí vamos a mostrarles lo que puede encontrar en el MUNAL hoy día. Y ahora nos encontramos en el primer piso del MUNAL, en donde está la exposición Melancolía. Justo de esta exposición tomamos la pieza para nuestra sección Una mirada. Se trata de la obra de 1976, El iluminado, de Rufino Tamayo. Vamos a verla. Esta obra de Rufino Tamayo corresponde a su última etapa de producción. Es una obra que además tiene correspondencia con otras obras de personajes que están habitando un paisaje nocturno, como lo vemos en el lienzo, un espacio en donde el fondo azul denota que se trata de la noche, el ambiente que envuelve a un hombre que protagoniza en el primer plano esta pintura. La figura masculina está erguida y tiene un rostro blanquecino, luminoso, que levanta la mirada hacia el cielo, y en el cielo podemos apreciar un sinfín de estrellas que trazan entre ellas un paisaje de constelaciones gracias a las líneas blancas que unen los distintos puntos. Esta obra ha sido escogida como la imagen de la exposición Melancolía porque en ella podemos encontrar distintos elementos que nos recuerdan varias de las facetas y varios de los momentos históricos que en la historia de este temperamento, de este humor, se ofrecieron como posibles explicaciones. La noche es un espacio de recogimiento, pero es también el espacio del miedo, como decía Hipócrates, que mientras la tristeza y el temor se prolongaran sin fin, es que entonces había un momento melancólico. Sin embargo, este ambiente lúgubre está contrastado por la luz que vemos en el rostro del personaje. En el Renacimiento, los melancólicos fueron entendidos como los hijos de Saturno. Saturno, el planeta que, si bien era la estrella que maldecía porque era el planeta lento, irregular, seco, era simultáneamente la mente del universo. Este cuadro en especial nos permite comprender cómo la melancolía no solamente se trataba de un padecimiento del ánimo, no solamente era un malestar del alma y del corazón, sino era también la posibilidad de acceder a los misterios del universo, porque los hombres melancólicos que podían ser los hijos luminosos de Saturno, gracias a sus estudios, gracias a sus propias reflexiones, a su introspección, lograban descifrar qué escondía el cosmos, como en esta pintura se alcanza a ver, que la luz del rostro que está brillando se hace una con las estrellas, como si el melancólico fuese una estrella más que brilla en el universo. Ahí tienen ustedes, esa es una de las 130 obras que integran la exposición Melancolía aquí en el Museo Nacional de Arte. Les invitamos a que no se la pierdan.
Y esto tiene mucho que ver con la medicina. En el siglo V a.C., Hipócrates, el padre de la medicina, creó una teoría de 5 humores. Entre ellos estaba la sangre, la saliva, la bilis negra, que es lo que produce la bilis negra, la melancolía. Esta teoría persiste con sus cambios mucho tiempo, hasta que en el siglo XIX se cambia la idea de temperamento por carácter, y Freud dice, no es lo mismo duelo que melancolía. Perla Velázquez nos tiene un reportaje para hablarnos de eso. El médico griego Hipócrates pensó que existían 4 líquidos corporales que establecían el humor del ser humano: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, esta última conocida como melancolía. La melancolía, es decir, de la alteración de la bilis negra, es la tristeza. Y por otro lado también podríamos decir la irritabilidad, el aislamiento, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la tristeza. Y la melancolía es un concepto muy complejo, no complicado, complejo, porque tiene muchas aristas. Y al paso del tiempo la melancolía, digamos el concepto como tal, va evolucionando. Inclusive Galeno todavía hablaba de melancolía, pero no es sino hasta el siglo XX, finales o mediados del siglo XX, que el concepto melancolía empieza a tener una modificación. Emmanuel Kant retomó el concepto en Lo bello y lo sublime. Dijo que en lugar de humor, la melancolía es un temperamento, pero fue Sigmund Freud quien decidió darle un significado científico. En Duelo y Melancolía hizo una diferenciación entre ambos conceptos. Para entender qué era la bilis negra, primero argumentó que el duelo tiene que ver con la pérdida de un objeto, lo cual genera tristeza. Aborda la melancolía y ahí nos da a entender que la melancolía es algo que no tiene que ver con la pérdida de nada prácticamente. Es una cosa que el sujeto trae per se. Y entonces él también cuestiona y hace sus elucubraciones respecto a lo mismo y dice, bueno, ¿qué será eso? Pero en esos momentos no tenía él los elementos para poder argumentar respecto a la depresión, que es una alteración neurobioquímica, según los estudios que se han hecho, y él le da otra interpretación desde el psicoanálisis. Podría decir que inclusive el concepto melancolía tiende a desaparecer o ha desaparecido del discurso médico-psiquiátrico. Sin embargo, en otras áreas, en otras disciplinas como el arte, como la filosofía, etcétera, el concepto melancolía sigue funcionando y sigue funcionando como esa estructura psíquica, hipersensible del sujeto. Estos artistas que pintan, que escriben poemas, etcétera, etcétera, podríamos decir que se encuentran en un estado melancólico y ese estado melancólico y esa estructura melancólica les permite que les llegue la inspiración, ¿no? Junto con esa hipersensibilidad ellos pueden crear, es una creación que te puede dar la melancolía y además gozan, aunque suene paradójico, con ese sentimiento, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado en esa diferenciación entre una estructura psíquica melancólica donde te genera esa inspiración para hacer cosas y diferenciarlo de un problema depresivo que te puede llevar hasta la muerte si tú no lo atiendes adecuadamente. La melancolía debe de persistir como una entidad y que debe de ser estudiada obviamente por el psicoanálisis y obviamente dentro del psicoanálisis desde diferentes aristas, ¿no? Desde la filosofía, desde el arte y desde muchas perspectivas, ¿no? Y no clavarse solamente en un discurso médico, ¿sí? Que es muy positivista, muy cuadrado y que nos deja sin opciones para decir no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar de la diablada boliviana? Pues entonces no se vayan, porque al regresar les vamos a explicar qué es. ¿Han oído hablar ustedes sobre la diablada?
Bueno, se trata de una tradición de Bolivia, un baile tradicional que le llaman carnaval, pero en realidad es un baile tradicional en donde participan diablos y la Virgen del Socavón. Utilizan máscaras muy grandes y esta tradición ha llegado hasta la Ciudad de México y es representada por mexicanos y bolivianos. Nuestra danza está repartida en nuestro país a través de los 9 departamentos que tiene Bolivia. Sin embargo, una de nuestras festividades más grandes es el Carnaval de Oruro. Pero en realidad no es un carnaval, más bien es una peregrinación hacia la Virgen del Socavón. Las danzas en Bolivia representan muchos simbolismos religiosos. Tenemos la diablada como parte de esta mezcla de lo que es la religión católica y también un poquito la parte del diablo. Tiene que ver con el socavón, donde se manejaba mucho lo de los mineros que entraban y pues le pedían al tío que los cuidara un poco. La diablada se realiza con diferentes elementos como son Lucifer, los diablos, las diablesas, las chinasupai y la china morena, y cada uno tiene su papel importante. También está el arcángel y cada uno va representando diferentes aspectos de lo que es el bien y el mal, y la simbología principal podría ser el bien contra el mal. En este caso, el arcángel contra Lucifer y sus diablos. La característica principal es la música, les encanta la música. El segundo tema son los trajes, la vistosidad de los trajes. El traje es pesado, trae un bordado que llega a pesar, y las capas de los diablos llegan a pesar como 10 kilos más o menos, más la representación de las monedas. Lleva una faja con monedas, que significa pues, ostentación de dinero. También lleva los bordados en el pecho, que suelen ser dragones, serpientes. Es una representación de poder. Son trajes que pesan hasta 40 kilos. Se lleva mucho tiempo hacer un traje de turrilito o de achachi. Y las figuras y las cholas utilizan vestuario que realmente tiene bordado uno a uno, perla por perla, y eso puede variar muchísimo. El supai, para nosotros convertirlo un poco a la religión católica sería como el diablo, es el que cuida al mineral dentro de la tierra. Entonces los mineros cuando entran, hoy en día tienen un tío, le llamamos nosotros así, el tío en la entrada de la boca mina, y se le deja su cigarro y se le deja una cerveza y se le pide permiso para sacar el mineral. Es una tradición que se hace en Bolivia. Se dice que cuando no le pidas permiso estás propenso a que tengas un accidente o una cosa de ese tipo. Nuestros bailes tienen que ver definitivamente con toda nuestra historia. Cuando llegaron los españoles, no reemplazó nuestra historia y nuestra religión, sino se mezcló. Entonces hoy tenemos una mezcla tanto como las fiestas que hacemos a la Madre Tierra, a la Pachamama, al Inti y también, como en este caso, a la Virgen del Socavón. Nuestras danzas tienen que ver con ese proceso, tanto con la llegada de los españoles como las danzas que teníamos prehispánicas. ¿Se perdieron algún día de la semana Noticias 22? Pues no se preocupen porque enseguida les tenemos un resumen con lo mejor de la semana.
Los anuncios de los eventos culturales no se hicieron esperar esta semana. El primero de ellos lo dio el bailarín Isaac Hernández con Despertares, un espectáculo que reunirá lo mejor de las artes escénicas en el Auditorio Nacional el próximo 12 de agosto. La gala incluirá a los primeros bailarines de más de 14 compañías de danza del mundo y hará un viaje por la historia del ballet, desde un repertorio clásico hasta piezas recién estrenadas. También conocimos que México será el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Lima, que con más de 20 años se ha convertido en un acontecimiento cultural en Perú. La delegación estará conformada por más de 30 escritores, entre los que se encuentran Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Margot Glantz y Cristina Rivera Garza. La cita literaria será del 21 de julio al 6 de agosto. Por último, los invitamos a descubrir qué es la infósfera. Para detallarnos más sobre este concepto, el Centro Nacional de las Artes reunió el trabajo de artistas, grupos y colectivos de diferentes países bajo la pregunta ¿cómo influye la tecnología en la sociedad? Infosphere estará hasta el 5 de septiembre. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Así es, nos despedimos de este maravilloso espacio, el Museo Nacional de Arte, con la recomendación de que vengan a visitarlo. Así es, y vamos a dejarlos con la postal que en esta ocasión Francisco Bram nos muestra otra parte del Museo Nacional de Arte de que fue el antiguo Palacio de Comunicaciones. Irma, y con la promesa de que vamos a estar musicales en una semana. Así es, no se lo pueden perder, próximo sábado 7 de la noche por Canal 22.